Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a ver en detalle una función súper importante para desarrollar nuestras aplicaciones de Power Apps, que es la función patch, que tiene tres modos de uso que justamente los vamos a ver en detalle. El contexto en cómo vamos a explicar esta función eh, lo vamos a hacer en un contexto de un taller mecánico. Justamente esta aplicación que ustedes están viendo apoya o fue desarrollada para gestionar un taller mecánico, ¿ya? Eh, y también las manufacturas, la minería como tal trabaja en el mismo sistema de los procesos. Y ese es como el que está gestionando esta aplicación, que es órdenes de trabajo, órdenes de compra, las facturas, inventario entre medio, horas hombre, horas estimada, y justamente este sistema viene a apoyar toda la gestión interna de estas organizaciones, ¿ya? Pero el objetivo de este video es utilizar el patch, ¿ya? Entonces nos vamos a ir directamente a la documentación de Microsoft. Aquí yo les recomiendo mucho que busquen la documentación de Microsoft respecto a todo lo que compete con Microsoft, porque normalmente Microsoft tiene la documentación muy ordenada y todas las cosas que ellos ponen realmente son importantes, ¿ya? Entonces, respecto a lo que dice a la función patch, como primera definición, lo define como permite modificar o crear uno o varios registros de un origen de datos o una tabla. Y la otra como posibilidad es combinar registros fuera de un origen de datos, ¿ya? Como hacer un union en Power BI. Ya, combinar yo nunca lo he usado de Power Apps, nunca lo he necesitado, pero sí miles de veces el modificar o crear registros, sí lo he usado mucho con el patch, ¿ya? Y como aquí dice lo siguiente, que la función del patch es modificar o crear, pero para situaciones complejas, ¿ya? Que esto es un término un poco ambiguo que a lo largo del video voy a explicarlo. Para la actualización de registros que no son de situaciones complejas, se recomienda utilizar forms o formularios, ¿ya? Y ahí es un punto importante que eh, es interesante entenderlo. Cuando hay alguna edición o creación de datos o de, no sé, por ejemplo, productos, órdenes de trabajo, etcétera, hay dos posibilidades de que se ingrese esa información dentro de Power Apps. Hay una posibilidad de que sea un formulario, por ejemplo, así, ¿ya? Que esto es un formulario directamente que uno le aprieta botón y esto se guarda mediante un submit form, o sea, un formulario dentro de una lista. Pero la otra opción es que yo inserte información sin formulario, pero con un patch. Y es lo que justamente vamos a ver en este video. Pero, ¿cuándo se usa patch y cuándo se usa formulario? Es lo que había comentado recién. Formulario se usa para procesos que no son complejos, por ejemplo, crear trabajadores, crear proveedores, crear productos, crear órdenes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si yo tengo el siguiente requerimiento, yo tengo mi, mi catálogo de inventario y ese catálogo de inventario cada 7 días se va ingresando stock a mis productos. Entonces el bodeguero lo que hace cada 7 días es que va actualizando lo que le va llegando y lo va actualizando en el sistema.
¿Qué es lo que pasa? Acá tenemos un botón donde justamente es lo que yo les comentaba que era agregar inventario. Entonces, la lógica sería yo seleccionar acá, yo identifico el producto, su descripción, etcétera, sé cuál es el inventario actual y aquí yo le puedo poner cuánto yo quiero ingresarle. Entonces yo le quiero poner 90, por ejemplo. Pongo guardar y esto lo que debería guardarme es un histórico como un registro de todos estos valores. Bueno, en realidad no de todos esos valores, sino que de un registro de que se ingresó un inventario, se ingresó un stock, ¿ya? Y esas son como las situaciones complejas eh, que son como las tablas detalle finalmente. Ya, o sea, literalmente las tablas detalles no se pueden rellenar con formularios. ¿Por qué? Porque justamente las tablas detalles son tablas dinámicas. Por ejemplo, las boletas, por ejemplo, en este caso, los históricos de ingreso de producto. ¿Por qué son dinámicos? Porque pueden hacer 150 ingresos en una hora, pueden hacer 150 ingresos en un año, pueden hacer un ingreso al día, pueden hacer un ingreso cada año, pero la cantidad que se va a ingresar no se sabe. Y por lo mismo ahí es donde se usa el patch. ¿Ya? Entonces, como ahora nosotros vamos a construir y vamos a poblar una tabla detalle, que es justamente la que les voy a pasar a mostrar acá, que se llama detalle inventario ingreso, les vuelvo a comentar el requerimiento. Se tiene que llevar un histórico de todos los ingresos con su código de producto, el nombre del producto, la cantidad ingresada y la fecha. ¿Ya? Esto obviamente en la vida real, si lo queríamos llevar a un proyecto real, va a ser una tabla mucho más gigante. ¿Ya? Ahora esto es súper así como acotado para el video, pero normalmente esto se alarga, pero es la misma lógica. ¿Ya? Entonces, para yo tener un histórico, y esto está súper interesante de que nosotros lo vemos como con tabla, pero esto fácilmente se puede agarrar y meter un Power BI y que te muestre como el flujo de ingresos, salida, stock mínimo, stock máximo, stock de protección, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero no me enredo más, vamos a la función patch. Entonces, para nosotros hacer una creación o una inyección de datos al sistema, nos vamos a ir a, al botón donde vamos a hacer como que se ejecute o que se inicialice todo el proceso. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la sintaxis del patch. La sintaxis del patch es súper sencilla. Como lo dice el nombre, vamos a ir con el patch y lo primero que nos va a pedir es hacia dónde nosotros vamos a insertar el dato. Es decir, nuestra base de datos de producto, que en este caso se llama BD Productos. ¿Ya? Punto y coma. Y aquí es donde vamos a decirle, no mentira, ¿por qué se borró eso? No sé. BD Productos, punto y coma. Y aquí sería la condición o dónde queremos insertar, o sea, si es un registro o es a cualquier parte de la tabla. Entonces, repito, el patch, dentro del patch uno puede hacer dos cosas. Puede insertar una fila al último de nuestra lista, o sea, en cualquier parte literalmente se inserta, o nosotros podemos, mediante una consulta, identificar una fila y editarla, etcétera. Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver justamente en este caso, así que no nos adelantemos. Pero vamos a hacer patch, de productos, y luego vamos a ir con el default de productos y luego iríamos con el formato
de la tabla dentro de nuestro patch. O sea, vamos a hacer como un esquema de nuestra tabla o de nuestras columnas realmente que queremos editar, no de todas las columnas. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros queremos traernos el stock, ¿ya? Entonces, o que en este caso se llama producto inventario. Y ese producto inventario, para el término del ejercicio, le voy a poner que es 1 y hasta ahora creo que sería todo, ¿ya? Entonces, le aplicamos el formato y simplemente hicimos un patch hacia dónde, hacia la base de datos de productos y mi condición es ninguna condición, ¿ya? Cuando nosotros usamos el default es que no hay ninguna condición, es decir, yo voy a insertar a base de datos producto al final de mi lista, al final de mi tabla. Ok, pero en este caso yo no necesito que... Mentira, acá estamos equivocados. Acá nosotros no deberíamos mandar la B de productos, deberíamos mandarla a la otra tabla, que se llama detalle, eh, inventario ingreso. Ahí sí. Y esa tabla es la que yo le tengo que traer todos los nombres. Ya, yo estos nombres ya los tengo, así que los voy a copiar y los voy a pegar para no perder mucho tiempo en esto. Pero en este caso lo que estaríamos haciendo es, ok, haciendo un patch a detalle inventario ingreso donde no hay una consulta, es decir, no hay un filtro, lo va a insertar al último y yo al detalle ingreso código producto, que es justamente este, lo voy a insertar con el siguiente valor, datacar value 25-1, que es justamente, a ver, ahí está, mira, está en verde, código producto, y es justamente el color. El detalle ingreso nombre producto es este. Va a ser igual al dropdown 2-1.selected.value, que es justamente este. Y la cantidad va a ser el value del text input 1-1, que es este el que se ingresa. ¿Por qué le ponemos value? Porque tiene que ser un número entero, ¿ya? Para poder hacer suma y resta. Y el detalle de la fecha de ingreso es igual a now. Es decir, yo cuando haga botón acá, voy a crear una fila dentro de mi detalle de ingreso y con el patch, con la primera forma de hacer el patch. Entonces probemos. Si yo, por ejemplo, al producto, por ejemplo, al botiquín, le agrego 300 botiquines y guardo, va a guardar y ahora deberíamos esperar que esto se ingrese. Pero para ordenarnos vamos a mostrar una columna de ID donde vamos a poder ordenar de mayor a menor para saber el último. Si se dan cuenta, el 26 del 06 del 24, que esa hay un error de la fecha, pero esta fecha es de día, si se dan cuenta, a las 24 minutos, pero no importa. Botiquín 300, ¿ya? Ya podemos ver que esto se está guardando de forma. Si podemos probar de otro ejemplo, si elegimos otro cinta de enmascarar, por ejemplo, y le ponemos 3000, no, no sé, 30.090, guardamos y simplemente esto
nos va a hacer otro registro con porque está haciendo la inyección con el patch. Y ahí está, 30.090, cinta enmascarar, SKU49. Ok, pero ¿qué pasa ahora? Que cuando yo ingreso estos 30.090, deberían sumarme a este inventario actual, porque es una lógica de inventario. Y ahí es donde viene la otra función del patch, que es hacer ediciones como direccionadas mediante una consulta o un filtro, ¿ya? Es por eso que nos deberíamos ir al código y empezar a hacer el patch siguiente. Entonces, este patch debería, va a ir antes, voy a hacer un punto y coma, y voy a empezar con el código siguiente. Misma sintaxis, patch. Ahora sí voy a ir a B de productos, porque yo quiero editar en mi base de datos productos, quiero editar mi stock, producto inventario. Este es el que yo quiero editar, ¿ya? Entonces, B de producto, y aquí es donde viene lo diferente del default. Vamos a hacer como un first filter de la misma tabla, B de productos, y aquí es donde viene la consulta o la prueba lógica, como dice ahí. En este caso nosotros debemos hacer una consulta para que identificar a qué producto estamos hablando. Entonces, simplemente yo tengo que traerme acá el nombre de mi tabla, que en este caso lo podemos hacer con el código o lo podemos hacer con el nombre. En este caso lo están haciendo con el nombre, ¿ya? Lo cual no está del todo bien porque, porque pueden haber nombres repetidos, ¿ya? Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un patch de B de producto, first filter, donde el title, ya luego voy a explicar por qué, sea igual al dropdown 2-1.selected.value. Ya, eso vamos a cerrar el paréntesis. Y ahora podríamos cerrar nuevamente el paréntesis, punto y coma, y ahora deberíamos abrir nuestro esquema. ¿Ya? Y ahora sí, efectivamente, nosotros solamente vamos a editar el stock, que en este caso se llama producto inventario. ¿Ya? Entonces aquí sí le vamos a poner 1 y aquí vamos a cerrar el patch. Entonces vamos a aplicar el formato al texto y ya tendríamos nuestros dos formatos de patch. Nuestro patch que no tiene ninguna consulta, es decir, default, y nuestro patch que sí tiene una consulta asociada y va enfocado a editar, ¿ya? Entonces, vamos vamos a explicar cuál es la función de esto. Nosotros vamos a decirle que busque o que haga una inserción y que cambie el inventario como 1, ¿a dónde? Desde mi B de productos, en todos los registros busque que el title, es decir, que desde acá va a filtrar por dropdown 2-1.selected.value, que es este, ¿ya? Y va a ir a buscarlo en la base de datos y va a identificarlo y ahí va a hacer el cambio. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es no cambiarlo por 1, pero vamos a hacer
la, la prueba, para que se entienda cómo cambia. Si nosotros hacemos guardar, lo que me va a hacer es que me va a identificar este cinta de enmascarar y me va a cambiar el inventario a 1, porque es lo que yo le estoy diciendo. Entonces yo pongo guardar y si se dan cuenta, me lo identificó y me lo cambió a 1. ¿Ya? Importantísimo. Esto de acá no se debe hacer. Lo del filtrar o hacer la consulta por el nombre. Esto es una aplicación bastante antigua que se desarrolló en este tenant para partir, pero se ha multiplicado en otras aplicaciones, en otras cuentas. Así que esta es una aplicación muy antigua y seguramente las otras aplicaciones ya le cambiamos a que sea por código y no por nombre, ¿ya? Pero quiero que se queden con la estructura, no con, lo- con el tecnicismo tan tecnicismo, ¿ya? Después ustedes se van a explicar por qué les digo esto, ¿ya? Entonces vimos que nosotros le cambiamos a 1, pero lo que nosotros necesitábamos hacer es eh, sumarle este inventario nuevo porque es un inventario de ingreso. Entonces para ello vamos a hacer una jugada que es la que yo utilizo normalmente. No tiene por qué ser la mejor o la más indicada, pero es la que a mí me sirve. Y es hacer un lookup del inventario actual y a ese inventario actual sumarle lo que tiene ingresado acá en este recuadro que está en lila. ¿Cómo hacemos eso? Con una función lookup, ¿ya? Y el lookup funciona muy parecido al filter, ¿ya? Aquí nos pide un origen, que es en vez de productos. Vamos a hacer la condición, que en este caso es básicamente esta misma condición. Cerramos el paréntesis. Lookup. Ya, me faltó un valor acá. Acá me pide el resultado. Y aquí yo necesito que me traiga el inventario stock. Inventario. No, mentira, se llama producto inventario. Ahí está. Y ahí me lo va a traer. Además de eso, yo le voy a decir que me lo pase en formato de entero. Y a eso yo le voy a sumar este valor de acá. Entonces yo voy a pescar este text input y lo voy a transformar en punto text, pero lo voy a transformar en value, o sea, en entero. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, ahora lo que estaría haciendo el sistema es lo siguiente. Identificar el producto porque con un patch dirigido, pero al mismo tiempo también está haciendo el ingreso de información. Miren, si yo actualizo va a haber uno nuevo, el 95. ¿Por qué? Porque yo ya lo hice antes. ¿Vieron? Ya. Esa parte ya se entendió. Ahora viene la parte de la sumatoria del inventario. Entonces lo que debería hacer ahora es decirme ya 1 más los 30.090. Es decir, debería quedar en 30.091. Y si se dan cuenta, el inventario actual se actualizó. Y obviamente, si nosotros actualizamos acá, va a haber un 96 con los mismos datos. Y así sucesivamente va a ir funcionando para todos. Por ejemplo, si yo tengo un inventario de cinta metálica, tengo 4, pero me llegaron, por ejemplo, 240. Yo guardo el inventario, se guardaron los 240. Obviamente esto me debería llevar para atrás con el back, que lo podemos hacer justamente para que no quede tan pobre. Luego de todo eso, back. Dale. Bueno, pero ahí guardó y justamente si guardamos, vemos nuevamente, obviamente va a estar en el fila 97, 240. Pero bueno,
Em, Creo que eso era realmente el tema de hoy. Les dejo en pantalla los dos, los dos patch para que los evalúen, los utilicen y cualquier cosa estamos a disposición de ayudarlos. Nos escriben y ahí estamos atentos. Muchas gracias.